Vamos a presentar la defensa del trabajo de Cinemaster, Reactor en Spring frente a Mutini en Quarkus, realizado por Izan Santana y Diego Fernández. Cualquiera puedes comenzar. Vale, bueno, vamos a tratar estos puntos, ¿vale? Vamos a hacer una introducción y los objetivos. Vamos a hablar de Quarkus y Mutini, una comparativa que hemos hecho entre Quarkus y Mutini, y Spring, perdón. Pruebas de carga, conclusiones y trabajo futuro. Vale, bueno, esta comparativa viene un poco porque hace unos pocos años ahora, han salido nuevos frameworks orientados a la cloud, ¿vale? Como Elidon, Micronaut y Quarkus, ¿vale? Siempre estamos acostumbrados a coger Spring Boot, es lo más rápido, lo que todo el mundo conoce y nos da mucha versatilidad para todo, pero nunca nos paramos a pensar si es la mejor framework para este tipo de arquitectura que queremos en un proyecto, el rendimiento o consumo de memoria, ¿vale? ¿Por qué hemos elegido Quarkus? Bueno, básicamente porque está apoyado por la comunidad de Reja, que esto da mucha confianza de que el proyecto continúe para adelante y se siga desarrollando. El IDO no lo hemos visto maduro, y luego por detrás tiene Oracle, que bueno, en algún momento te lo puede privatizar. Y bueno, Micronaut, bueno, tiene a gente de Gales por detrás que bueno, no llegó a buen puerto. Vale, vamos a pasar a Quarkus y Mutini. Vale, en cuanto a la curva de aprendizaje, es una curva de aprendizaje bastante fácil, sencilla, muy cómoda, tanto para la gente que viene de Spring como para la gente que es nueva, ¿vale? Tiene muy buena documentación, muy buenos ejemplos y luego además tiene una gran variedad de librerías y extensiones, no solamente por Quarkus, sino por la comunidad, ¿vale? En cuanto a Mutini, bueno, es una API muy sencilla, muy legible, está orientada a eventos, ¿vale? Esto quiere decir que cuando nosotros elegimos un operador, hacer una operación reactiva, el siguiente operador que podamos autocompletar va a ser relacionado con el evento anterior, no como pasa con Reactor, que vas a autocompletar, tienes un montón de operadores y muchas veces, si vienes del mundo imperativo, pues no sabes de qué va la vaina. Y bueno, para la parte de Mutini tenemos Uni y Uni, que serían los homólogos de Flux y Mono, ¿vale? Vale, vamos a pasar a la comparativa de Quarkus. Vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos una tabla resumen de los proyectos que hemos llevado a cabo, tanto de manera imperativa como reactiva. Lo que pasa es que en esta presentación vamos a enseñar en detalle la parte de servicios REST, HTTP, persistencia y gRPC, porque y MQB porque consideramos que es la parte más representativa y con lo que probablemente estemos todos más cómodos y tengamos en nuestro día a día, ¿vale? Vamos a ver primero los dos ejemplos imperativos y después veremos los dos reactivos. Empezando con la parte de servidor HTTP y persistencia, al final esta diapositiva tiene sentido con la siguiente, ¿vale? Tanto la parte de Quarkus y la parte de Spring, como veis, son muy parecidas, son controladores con los que estamos probablemente todos familiarizados. Lo único que nos cambia es que Quarkus utiliza notaciones de REST-ISI, mientras que Spring utiliza, notaciones de Spring MVC, pero no hay mayor cambio, ¿vale? No supone ningún cambio, no nos supone un dolor, entonces es algo a lo que estamos todos acostumbrados, ¿vale? Si ya nos vamos a la parte de persistencia, Quarkus nos da tres acercamientos, ¿vale? El primero sería con el patrón de Active Record, donde vemos que las operativas de base de datos están dentro de la entidad, ¿vale? Al final, bueno, definimos nuestros atributos y definimos nuestras operativas con base de datos, ¿vale? El siguiente patrón que nos propone es el patrón repositorio, que es aún más familiar que el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Este lo conocemos todos, tenemos nuestro clase repositorio que tiene nuestra interfaz para nuestro repositorio en este caso, y volvemos a tener aquí nuestra operativa de base de datos, ¿vale? Y luego tenemos un tercer acercamiento, ¿vale? No nos hemos equivocado. En caso de que, por ejemplo, queramos hacer una migración y no queramos ocuparnos todavía de qué podemos seleccionar de base de datos, Quarkus nos ofrece una integración con Spring Data JPA directamente, ¿vale? Entonces, esta diapositiva también tiene sentido con la siguiente, que ya es la parte de persistencia en Spring, ¿vale? Veis que las diapositivas no cambian porque al final la integración que nos da Quarkus con Spring Data JPA es la misma que obtenemos en Spring directamente, ¿vale? Entonces nos puede resultar muy cómodo si queremos enfocar una migración por partes o todavía no queremos abordar el tema de persistencia, ¿vale? Si nos vamos a ver la parte de MQP imperativo, ¿vale? Empezamos con Quarkus y aquí podemos ver, ¿vale?
No tenemos soporte oficial de la parte de Quarkus, ¿vale? Esto nos lo brinda la comunidad y, como vemos, somos nosotros los que tenemos que crearnos nuestra conexión, definir nuestro listener y digamos que tenemos que hacer nosotros todo el trabajo sucio, por así decirlo. ¿Vale? Vemos cómo tenemos nuestro listener, tenemos que brindarlo con los channels que tenemos y, bueno, aparte de enviar mensajería, si estamos acostumbrados, si hemos trabajado con Rabbit, sabemos que es mucho menos cómoda que lo que ya conocemos, ¿vale? Aquí en Spring, la versión de Spring, ¿vale? Tenemos nuestra clase de configuración clásica, definimos nuestras colas, nuestros exchanges y nuestros bindings en caso de que nos hagan falta. Y mediante anotaciones somos capaces de ponernos a escuchar de nuestras colas de manera rápida y el envío de mensajes es bastante más sencillo, ¿vale? Aquí Spring nos lo da todo mucho más encapsulado y nos da una versión bastante más asequible. Ya nos vamos al apartado reactivo, ¿vale? Y como el ejemplo anterior, en la parte de controlador tenemos dos ejemplos prácticamente iguales, ¿vale? Siguen cambiando las anotaciones y la única diferencia que vemos es que cada uno utiliza sus operadores reactivos. En caso de Spring tenemos los mono y blue, ¿vale? Y en caso de Quarkus pues tenemos los multi y los uno, ¿vale? Tenemos un ejemplo de pipeline arriba y, como podéis ver, en Quarkus es bastante sencilla de leer, ¿vale? Porque sabemos qué es lo que está ocurriendo en cada momento con nuestro evento, ¿vale? En Spring también es sencillo de ver, lo que pasa que es lo que ha comentado mi compañero Diego, que el autocompletar te brinda todas las opciones posibles y ahí ya tienes tú que hacer un poquito de trabajo de investigación para saber qué es realmente lo que quieres y lo que necesitas. Si nos vamos a la parte de persistencia, ¿vale? Tenemos ejemplos muy parecidos a los que hemos visto antes. El único cambio que tenemos es que utilizamos nuestros operadores reactivos, ¿vale? Seguimos teniendo nuestra operativa de base de datos dentro de nuestra entidad, pero devolvemos el objeto envuelto en el operador reactivo de Quarkus, ¿vale? El mismo ejemplo para el patrón repositorio. Tenemos nuestra instalación con base de datos aquí dentro y tenemos los operadores reactivos sacados, en este caso, para la respuesta. Aquí no tenemos, Quarkus no nos da soporte para el driver reactivo de base de datos con el Spring Data JPA, ¿vale? La única diferencia. Y ya si nos pasamos a la parte de Spring, mismo ejemplo que antes, ¿vale? El único que ahora tenemos de nuestro club repository de manera reactiva y tenemos nuestros operadores reactivos igual que antes. ¿Están presentando el CC? Me dice aquí. La parte de MQP de manera reactiva, y tenemos la parte de Quarkus, ¿vale? Aquí sí que lo tenemos bastante mejor que en la parte imperativa de Quarkus, ¿vale? Al final, como veis en esta diapositiva, lo tenemos todo definido mediante properties, ¿vale? Todas las entradas y todas las salidas de nuestro sistema se definen a nivel de properties, ¿vale? Establecemos unos channels en la primera diapositiva que al final actúan como destinos virtuales, ¿vale? Se categorizan por nombre y eso es lo que nos va a permitir después brindar con nuestras entradas y nuestras salidas en base si son colas, son exchange o lo que necesitemos en nuestro sistema, ¿vale? Para Spring, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo igual de antes, pero de manera contraria, ¿vale? No tenemos tampoco soporte de manera reactiva, entonces nosotros tenemos que hacer nuestra propia conexión y no solo eso, sino que la tenemos que convertir en conexión reactiva nosotros, ¿vale? Como es la línea número 9, nosotros tenemos que convertirla en una conexión reactiva y además tenemos nosotros que definir mediante bits cuáles van a ser nuestros senders, nuestros receivers y cuáles van a ser los bindings que vamos a tener que hacer tanto para nuestras entradas y nuestras salidas, ¿vale? Está menos encapsulado que las estas que hemos visto antes, soluciones que hemos visto antes. Ahora vamos a ver un poquito todos estos ejemplos que os hemos comentado, cuáles son sus resultados en pruebas de carga y también recalcar que son unas pruebas de carga un poco más acotadas de las que están disponibles en el repositorio para que podáis revisar. Sí, eso es. Bueno, las pruebas de carga solamente las hemos hecho, nos ha dado tiempo solamente hacerlas sobre la parte de persistencia y, bueno, el servicio REST y servicio HTTP y persistencia, ¿vale? Vale, vamos a ver los resultados de rendimiento imperativo, ¿vale? Bueno, sí, perdón. Es que me ha saltado otra cosa. Perdón. No sé. Es que tenía por ahí un script que por detrás. Vale. Vale, en cuanto a lo que digo, el rendimiento HTTP, vale, la parte imperativa, vale, vemos que, por ejemplo, las peticiones que soporta Quarkus son muchísimas más que la parte de Spring, ¿vale? Como podéis observar.
A nivel de peticiones completadas por Quarkus, completa la gran mayoría, no así como Spring, ¿vale? Que falla, las pocas que tiene, falla, ¿vale? Y luego a nivel de tiempos de respuesta, pues vemos que Quarkus pues, responde bastante mejor. Vale, en cuanto al rendimiento de la JVM, ¿vale? El uso del porcentaje bueno, que hace Quarkus también es ligeramente inferior que la de Spring, ¿vale? En cuanto al CPU, está parejo, no hay mucha diferencia. Y bueno, si nos vamos a la gráfica a la derecha, tenemos la parte del uso de la memoria, ¿vale? También aquí Quarkus hace una mejor gestión de la memoria, ¿vale? No es mucho, no es que consuma mucho menos, pero bueno, es siempre bienvenido. Vale, en cuanto ahora a los rendimientos de reactivos, ¿vale? Bueno, lo mismo, a nivel de rendimiento HCP, tenemos las peticiones máximas por minuto. Aquí Quarkus sigue consumiendo más peticiones por minuto. Spring ya está un poco más a la altura, ¿vale? Aunque sigue siendo un poco inferior. Aunque luego el número de peticiones completadas por Quarkus completa la mitad y falla la mitad. Y Spring en este caso completa la gran mayoría también. Y falla unas pocas. En cuanto a tipo de respuesta, bueno, son muy parejos, quitando la ponderación 95, pues, son 4 milésimas que tampoco llevaría a nada. En cuanto a la JVM, el porcentaje de uso, Quarkus hace un mayor uso del heap, aunque luego bueno, lo compensa ligeramente haciendo menos uso del no heap y bueno, un poquito menos de la CPU, que tampoco es muy significativo. A nivel de uso de memoria, Quarkus usa bueno, en uso de memoria heap, Quarkus utiliza casi un tercio más que Spring, ¿vale? Aunque luego Quarkus no heap y la memory metaspace es un poquito inferior. Luego en el balance total de la JVM total pues, sigue siendo superior. Vale, ahora vamos a hacer, bueno, podemos enseñar esta prueba de carga de este script que he lanzado. Es mucho más acotado, más corto, ¿vale? Porque no daba tiempo con las pruebas más en este tiempo. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea. A ver, vale, más o menos. Por aquí. Vale, bueno, no sé cómo se ve. Esto es la comparativa imperativa, ¿vale? Vemos como las peticiones máximas que ha llegado Quarkus, bueno, que estamos contando, ¿vale? Son bastante más que las de Spring, que en este caso llega a 33 operaciones por segundo, ¿vale? También entiendo que, bueno, estando el Teams y todo, pues, lo que hay. Vale, luego, por ejemplo, el uso del heap, ¿vale? Quarkus es un poquito inferior, ¿vale? Spring, bueno, yo creo que incluso ha palmado, probablemente suele durar un poquito más. Eh, el tema del heap, pues igual, más o menos más progresivo, y JVM total. Bueno, lo mismo, el tema del porcentaje es lo que estamos diciendo, que era un poco inferior el tema de Quarkus, también el parte de no heap, y bueno, en este caso la CPU ha consumido un poco más, pero bueno, un 2% tampoco. Es una gran diferencia. Vale, si pasamos a la parte reactiva, como hemos comparado antes, pues eso, Quarkus sigue dando sigue dando por encima, sigue recibiendo más operaciones por minuto, por segundo, perdón, y Spring, bueno, también está a la par, aunque no llega hasta comparado. Aquí, por ejemplo, el heap, hemos dicho que Quarkus estaba por encima, en este caso es Spring el que está por encima, ¿vale? También varía por el tema de los tejes, son más cortos y no son tan estresantes. El no heap sí coincide con lo que hemos enseñado antes, y el total de la JVM pues, no se corresponde por lo mismo que está afectado el heap. El uso del no heap, pues bueno, está muy a la par. Aquí no coincide con lo que hemos enseñado, pero bueno, el tema del no heap sí se ve un poco la diferencia. Y el tema del CPU, pues lo mismo. Utiliza un poquito menos Quarkus, pero igual que antes, ¿vale? Vale.
Vale, al final todas estas pruebas nos han servido para sacar determinadas conclusiones, ¿vale? Aquí vemos un resumen de varias y para nosotros las más importantes han sido sobre todo que nos aporta soluciones sencillas, limpias y sobre todo diferentes a Spring, porque si al final nos aporta lo mismo que Spring, porque vamos a cambiar, ¿vale? Entonces supone un golpe de aire fresco en la cara porque, pues lo que comentamos, son soluciones que aparentemente son más sencillas, aunque caen conceptos básicos por debajo de la misma manera. Y eso es lo que nos lleva además a la penúltima que tenemos, ¿vale? Que no solo es una buena opción para realizar proyectos productivos, sino que consideramos que es una opción más que ideal para enseñanza a nivel didáctico, porque es capaz de enseñar conceptos muy básicos sin tener a lo mejor que meterte tan a fondo y te abstraes un poquito más con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, pero consideramos que esa es otra buena ventaja, ¿vale? Y lo último y probablemente más importante es que en cuanto trabajamos con imágenes nativas, manifiestos de Kubernetes y sobre todo contenedores es donde le vemos realmente el potencial a todo esto y donde Quarkus digamos que se exprime bien y es donde es capaz de dar lo mejor de sí, ¿vale? Vale. Bueno, en cuanto a trabajo futuro, ¿vale? En cuanto a pruebas de carga se refiere, habría que hacer más pruebas sobre otros sistemas operativos, otras arquitecturas, ¿vale? Este es un x86, pero por ejemplo un M1 o bueno, un chip de ARM para ver cómo se comportaría. Luego también hacer pruebas sobre el resto de tecnologías, ¿vale? Y analizar el comportamiento, que no nos ha dado tiempo. Y luego, bueno, también utilizar otras herramientas como K6 o WRK2, ¿vale? Para ver si los datos que hemos obtenido se corresponden. Y luego, bueno, me faltaría, pues eso, también probar y comparar cuerpos en Kubernetes con imágenes nativas y bueno, imágenes JVM normales. Y nada más. ¿Dudas o preguntas? Muy bien, muchas gracias, Diego Izan. Yo creo que habéis hecho un buen trabajo también, porque aunque habéis mostrado un par de ejemplitos solo, me consta que habéis hecho un montón de implementaciones, habéis tenido que investigar Quarkus, porque, bueno, y también Spring, porque aunque ya tengáis experiencia, pues al final hay que ver que el ejemplo sea igual, etcétera. Y la prueba de rendimiento también es muy curiosa, ¿no? Porque aparentemente Spring más maduro debería ir mejor y Quarkus pues le gana bastante, ¿no? Entonces yo más que nada he un poco incidir en la parte de conclusiones, ¿no? Habéis dicho que Quarkus está muy bien y la pregunta es ¿en qué momento, o sea, qué tendría que pasar para que el próximo servicio que tengáis que implementar, el próximo proyecto, sea con Quarkus? ¿Consideréis que ya está como para hacerlo en producción? ¿O hay algo que os llame más la atención de decir me apetece? ¿O todavía os daría un poco de pereza? Al final sabemos lo que es Spring y sobre todo la madurez que nos aporta Spring y yo creo que el paso de Quarkus sería pues como si hicieran a sacar una LTS y otra larga en el tiempo y que a lo mejor porque ahora mismo te están sacando release cada muy poquito tiempo. Entonces, si sacas algo productivo, probablemente a las 2 semanas tengas que estar actualizándote y a las 2 semanas tengas que estar actualizándote o las implementaciones que han hecho cambian. Sí, nosotros empezamos con la 2.4 creo y ahora están por la 2.9 en 6 meses más o menos, entonces lo que utilizan. Aún así, a lo mejor si tenemos un proyecto orientado a microservicios y queremos meter un poco Quarkus, yo lo veo que es una buena idea. Y bueno, aquí solamente hemos visto la parte de, hemos enseñado la parte de HTTP y persistencia, pero tiene muchas otras implementaciones, tiene enfocado temas para funcionar en Lambda, un montón de cosas que Spring ahora mismo no te proporciona y no sé, se ve muy maduro, no hemos tenido problemas y las pocos problemas que hemos tenido hay una buena comunidad detrás, entonces la verdad es que bastante mejor de lo que pensábamos que íbamos a tener muchos errores, y luego bueno también, pues solamente hemos visto la parte de Spring JP para Quarkus, pero tienen diferentes módulos de Spring que son adaptables a Quarkus. En definitiva, yo creo que para empezar a competir con los servicios sería muy bueno. Además, pues la potencia de es que podemos enfocar la memoria, nativas, meterlo en Kubernetes. Sería recargar el tema de la documentación que se da es bueno, yo necesito, la verdad,
puedes echar un vistazo al reporte. No, además muy didáctica y muy fácil de leer y entender. Muy bien, todas las preguntas, muchas gracias. Pachi, ¿algún comentario? Sube el volumen ahí. Escúchame. Vale, sí. Yo quería preguntaros un poco, porque bueno, hemos visto una parte pequeñita, ¿no? Habéis contado la parte de MQP y habéis contado la parte de controladores REST y de acceso a datos, ¿vale? Pero habéis hecho pruebas de carga, pero yo no sé si, no lo sé, desde mi desconocimiento de Quarkus, no sé si en realidad la orientación a Kubernetes esa que cometéis las conclusiones, ¿vale? No creo que sea realmente que sea más eficiente, ¿no? Sino que a lo mejor es un modelo de desarrollo más cloud oriente. No sé si en ese sentido podéis elaborar un poquito qué habéis encontrado vosotros que puede hacer que si vas a un despliegue en Kubernetes te puede interesar tirar por Quarkus en lugar de tirar por Spring. Pues, bueno, las pruebas que hemos hecho han sido como pruebas. Han sido un poco... No las hemos metido, pero sí hemos hecho pruebas un poco para ver cómo iba, pero no nos ha dado tiempo. Para empezar, las imágenes nativas con Quarkus es un comando Maven y para adelante. No tarda nada. Con Spring lo intentamos, lo conseguimos, pero bueno, no es tan sencillo, tienes que meter librerías y bueno, es un poco más jaleo. Y luego, por ejemplo, a la hora de levantar una imagen nativa, eran milisegundos. Entonces, si tienes un proyecto, un microservicio que tiene que dar respuesta inmediata y estar rápidamente, entonces es un candidato perfecto para meterlo en un proyecto así. Vale, entonces, por ejemplo, combinando con el TCM que teníamos antes, ¿no? Que hacía un deployment en pre automático con GitHub Actions, ¿vale? Entiendo que podría ser un buen entorno, ¿no? de depuración que tú, cada cambio que hagas, ¿no? Vaya a Kubernetes y tengas inmediatamente la aplicación levantada, ¿no? Para ejecutar las pruebas, por ejemplo. Pero vamos, en un plis. Lo levanta como si fuera, como si no pesa nada. Y luego, aparte también que las imágenes nativas pesan menos. Las originales, las típicas imágenes. Vale, pues nada, muchas gracias, felicitaros por el trabajo que habéis hecho, siempre es interesante explorar nuevos frameworks, ¿vale? No tengo más preguntas, Mica. Gracias. Yo Un sí, comentario. yo sí he hecho una comparativa de Quarkus y de Spring en imperativo y en funcional, pero a mí me interesa el otro. ¿Qué resultados arroja la comparativa de Spring en imperativo con Spring en funcional y de Quarkus en imperativo y en funcional? Esa no la pero creo que es mejor sin funcionar. Por ejemplo, la parte funcional en el sentido del uso de memoria. Bueno, eso. Claro, un framework puede consumir menos memoria. Claro, porque, por ejemplo, Sí, pero el funcional chupa muchísima memoria. no hacer esto. Tenemos aquí un ejemplo de 69. Sin embargo, pues llega a 300. ¿La de abajo cuál es? Abajo es la función reactiva. Abajo es activo y la parte de arriba es legislativa. Aquí en el parte del consumo, toda de las funciones de 150. Aquí sin embargo son 220. Entonces, Tampoco es. no. ¿Y en tiempo de respuesta? Pero tú fíjate con el imperativo son 200 megas y la parte activa son menos megas. Entonces, en plan de, tampoco es que parezca que la parte reactiva de Sprint No te cambia. compensa porque seguramente hagan mejor uso de los recursos, pero a nivel de memoria no es que fuera mejor. De todas maneras, estas pruebas más acotadas y no llegas a estresar de todo el sistema. O sea, tenemos en el repo pruebas completas en dos equipos diferentes y ahí sí se ve bastante mejor. A favor de funcional. La parte de Sprint, bueno, la parte de Sprint a nivel de memoria, pero por ejemplo, el tema de todo esto son configuraciones por defecto, no hemos tocado nada que Quarkus o Spring.
Por ejemplo, en Spring, la parte imperativa, aquí palma por el tema de la conexión con Ikari. Sí, Ikari se lo de conexiones, Ikari, palma. No es la base de manejar. Sin embargo, la parte imperativa, ya quitas Ikari y utilizas el servidor creativo, ya sí es capaz de manejar las peticiones. Que seguramente que tienes a configurar, configure bien y alcance las mismas cuotas. Pero así de primero. Pues fíjate que este es de tiempos, ¿no? Sí, esta es una operación de Peticiones por segundo. Peticiones por segundo. Pues fíjate que en imperativo el azul es el de Quarkus. Sí. Está respondiendo en... Está en 286 peticiones por segundo y el de abajo Y el de abajo da son más de sí. 300. 300. Entonces, Vale, pero no es ninguna... O sea, no es un orden de magnitud, es una mejora. Es que... Joder, qué pesados. Vale. Muchas gracias, chicos. Buen trabajo.